Y nuevamente con visitas aquí en piso. Ya hace unos días que digo, bueno, quiero tenerla aquí para hablar un poco. Una mujer que he hablado, mire, no sé si más de 30 años. Creo que era la directora de la escuela de la isla cuando viajaba hasta allá a hacer la nota. Diana Jacuzzi, jefa distrital de educación. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Paula. Acá estamos otra vez. Me parece que era así, ¿no? La conocí por aquella Sí, época. estamos hablando del siglo pasado. Sí, sí, sí. Fue en otra vida. Pero qué linda experiencia, ¿eh? Hermosa. Todo ese tránsito hasta el día de hoy sigue siendo de mucho placer y de mucho crecimiento. Bueno, bienvenida a este nuevo cargo que en su momento usted lo tuvo. Sí, vamos por el segundo, diría. En un intervalo de 10 años. Sí, estuve en el 2015. Así que bueno, igualmente los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado, el mundo está convulsionado, es otro tiempo, y con otros recorridos que, bueno, apuntan a pensar en desafíos más que nunca colaborativos, en equipo, colectivos, porque, bueno, está complicado el mundo. Y en estos 10 años no se alejó de educación porque tuvo un cargo a nivel provincial. Sí, sí, yo seguí trabajando después de la jefatura distrital, trabajé en la Dirección General de Educación del municipio. Y después, desde el 2019 hasta el 2024, estuve trabajando en la Dirección Provincial de Educación Secundaria como directora de gestión curricular. Así que tuve una experiencia también muy interesante para entender y comprender mucho más todavía ese gran, gran sistema educativo que tiene la provincia de Buenos Aires. Así que eso, bueno, también ha sido un camino que, bueno, después vine también para Escobar nuevamente y seguí trabajando en la educación superior, en la universidad, o sea que sigo siempre en contacto con la educación. Diana, y a todo esto, hoy está en un distrito donde hay escuelas municipales, donde hay escuelas de la provincia de Buenos Aires, pero vamos a hablar de cantidad. ¿Cuánto está a su cargo? Como esto es gestión estatal, son 134 servicios educativos de niveles y de modalidades que tenemos a cargo en la jefatura distrital. No es un número que haya variado demasiado respecto de hace 10 años atrás, porque tuvimos la creación de un jardín que se dio hace poquito tiempo, hace 2 años atrás, pero digamos, en ese sentido, la cantidad de edificios casi, y digo de servicios educativos, es casi más o menos el mismo que hace 10 años. Eso Ujú. también para tener en cuenta que tiene que ver con que, bueno, estamos necesitando, diría, hasta nuevos edificios en un momento bastante complejo para pensar en infraestructura, pero tenemos todavía, además, escuelas secundarias que comparten edificio con escuelas primarias y bueno, en varias ocasiones hubieron planes, programas a nivel de nación y de provincia que, bueno, se vieron afectados por toda la cuestión presupuestaria de estos últimos años. Hace unos días nada más estuve en la escuela secundaria número 23, donde inauguraron aulas, que me encantó, muy bonito todo. Y la directora en su discurso contaba justamente cómo se conforma y cómo se formó esa escuela, ¿no? Y se acordaban de un ceibo que estaba ahí, donde se hicieron las aulas y demás. Esa escuela es la escuela histórica Ujú. de Garín, no solamente la primaria 5, sino funcionó la primera secundaria, que fue la media número 1 turno noche, ahora tienen inclusive educación de adultos para primaria, o sea, son escuelas históricas que ya no tienen espacios. Siguen brindando servicios de distintos niveles y demás, pero ya casi sin espacio. Bueno, le pasa a casi todas las escuelas que son céntricas, tanto le pasa lo mismo digo, a Belén de Escobar con la escuela número 1, donde funcionan 4 o 5 establecimientos educativos. Es cierto que además secundaria, bueno, por ser nivel, también requiere un edificio propio. Vos traías a colación la escuela secundaria 23, justamente yo hablaba con la directora, ese día estaba convocada en otro distrito, pero hacía 10 años que habíamos estado, yo desde la Dirección General de Educación, conjuntamente con el intendente, recorriendo el lugar, viendo las necesidades, haciendo muchos intentos para que eso se concretara y finalmente poder contar con 2 aulas más era realmente una necesidad por la demanda que tiene, por la ubicación estratégica también de la escuela, pero además para poder absorber la propia matrícula que traía la primaria número 5. Y en definitiva, digo, lo que tenemos que tratar de resolver es que en esos espacios tan comunes la convivencia tiene que estar pero sumamente trabajada
para que, bueno, entendamos que los estudiantes siempre son de todos, aunque hayan estado en primaria y estén en secundaria. Digo, de alguna manera esa trayectoria nos compromete a todos. Diana, ¿cómo se conforma su equipo de trabajo? Mira, en este momento tenemos inspectores de todos los niveles. Inicial 2 inspectoras, primaria tenemos 3 inspectoras, secundaria tenemos 2 y nos está faltando una inspectora ya hace un año de educación secundaria. Tenemos 2 inspectoras de psicología, una inspectora de educación física, un inspector de educación especial, 2 inspectores de técnica. No tenemos en este momento inspector de educación de adultos, ese cargo está vacante, así que Que vamos a aproximadamente contar a la estamos gente porque hablando. Osiris se jubiló. Osiris se jubiló y estamos en plenas pruebas de Sí. selección para ver en algún momento, y eso va a tardar un poquito, poder cubrir ese cargo, con lo que implica, porque es trabajar sobre escuelas con, digamos, primarias, con los CENS, con el Plan Fines. Digo, hay muchísima, también hay matrícula y instituciones para trabajar, así que aproximadamente son unos 15 inspectores Y que artística. conforman, y una inspectora de educación artística. Bien, ahí estando atenta, Paula. Bien, ese es el equipo de trabajo en todo el partido de Escobar. Sí, sí. Gente que asumió como concurso, que Exactamente. fue evaluado. Y además algunas que compartimos porque no son que están todo el tiempo, sino que hay tanto en inicial como en técnica, como en alguna modalidad también que se comparte. Por ejemplo, en psicología también comparte con Exaltación de la Cruz, o sea, con otros distritos. Así que también hacen 3 días en Escobar y 2 días en algún otro lugar que les toca como extensión. Bien, ¿y estos cargos cuándo se darían los que quedan vacantes? Mirá, El de secundaria y adultos. en realidad, cuando no hay en los listados personas que pudiesen tomar el cargo y salen las nuevas pruebas de selección que salen todos los años a esta altura, que ya salieron, las convocatorias y están las inscripciones, es de esperar que uno cree que finales de mayo, junio, podamos tener a lo mejor alguna cobertura. Mientras tanto, hay inspectores que asumen esa responsabilidad y se van distribuyendo servicios independientemente, son todos inspectores de enseñanza, obviamente con mayor especificidad en el nivel que desenvuelven. Ujú. Pero bueno, en definitiva, ahí hacemos siempre un trabajo colaborativo y quien habla también asume este acompañamiento en situaciones donde se requieren, ¿no? Diana, usted llegó en un momento donde diría doña Rosa de la esquina, la sartén está caliente. Y la agarró por el mando. En todo el país, lamentablemente, hay situaciones de violencia, situaciones esta moda. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela secundaria que decían que hay una bomba y sacaban a todos. Llámese moda o lo que sea, el tema de la violencia y de denunciar alguna situación como tiroteo, que era la palabra que utilizaban todos. ¿Cómo se está trabajando? ¿Se está trabajando de distintas áreas? ¿Cómo está la parte de contención? En caso de ser necesario, no sé si la gente de psicología va a trabajar en alguna escuela. ¿Cuál es el operativo hoy en día? Mira, pensar el operativo implica pensar el contexto. Y la verdad es que, como vos decís, no es algo ajeno, digo, no es solo para Escobar. Esto te totalmente. diría que hasta es transnacional. Hay una escalada de la violencia y del individualismo exacerbado que está generando que nuestros estudiantes estén mucho tiempo consumiendo otras comunicaciones, otras redes, que estemos perdiendo un poco ese vínculo presencial, esa escucha. Y esto trae consecuencias. Creo que en algún sentido los adultos y también los adultos que trabajamos en las escuelas hemos perdido algún rastro de por dónde andan nuestras niñeces y dónde andan nuestras juventudes. Y en este sentido lo que uno sí tiene que rescatar es que frente a estas crisis que se dan, porque de alguna manera son crisis, así como vos decís, eran amenazas de bomba, pero nunca explotó una bomba. Acá, cuando hay una amenaza, sabemos que en Santa Fe eso se cobró, digo, además otra escalada, otra situación. Nadie puede minimizar nada ni pensar que solamente es un reto viral de TikTok. Frente a situaciones como estas, la Dirección General de Escuelas tiene una comunicación conjunta del año 2023 que tiene que ver con muchos protocolos de intervención en situaciones de vulneración o de situaciones de conflicto. Por suerte digo en Escobar, y digo por suerte porque la verdad es que tenemos un municipio muy presente en términos de educación, de seguridad, de salud, pero en educación se puso todo el dispositivo para trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad, también trabajar con la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y con la Fiscalía. O sea que hemos tenido reuniones donde nos hemos unido a trabajar conjuntamente y a armar un protocolo común teniendo en cuenta este nuevo escenario.
los inspectores, las inspectoras han intervenido en las escuelas en donde comenzó más que nada en principio esta situación, para llevar calma, para llevar orientaciones, para después también nosotros ese mismo día, que fue el jueves, la escalada tan fuerte que tuvimos de la semana pasada, hicimos una comunicación para llevar tranquilidad a las escuelas, pero también para saber cómo obrar con las familias. La misma municipalidad sacó también Un video, un inclusive, video, sí. sí, con actores así también representativos para llevar cierta tranquilidad. La idea es que no lleguemos a los extremos, que no, a ver, no desaparece el problema porque un chico lleve una bolsita en vez de una mochila. No pasa Bueno, por ahí la discusión, digo, claro, que el hecho, que sé el que hecho sucedió. hay algunas Los- escuelas que dijeron no más mochilas. bueno, pero eso no resuelve el problema, como no resuelve otras cosas que desde mi opinión digo, la baja imputabilidad tampoco resuelve el problema, porque los problemas son estructurales. Y aparte no Entonces, dejan de ser chicos. Esto es lo que y además eso siempre... digo, porque, a ver, hay legislación internacional y estamos mirando esta situación con unos ojos tan déspotas y punitivos que estar regodeándose porque agarraron a un pibe que creo que no registra lo que hizo y que tiene que haber adultos que le digan que lo que está haciendo es un delito y que hoy responde su familia, pero que hay gente que está esperando que llegue septiembre para que se pueda aplicar. Digo, la verdad que haya una sociedad que esté esperando ver a todos esos chicos, digo, presos, habla de una sociedad que algo está haciendo mal. Y la escuela en eso se siente un poco a veces a contramano, porque Ujú. es el lugar de cuidado, porque es el lugar donde queremos generar ciudadanía, donde queremos que nuestros estudiantes tengan proyectos de vida, no proyectos de muerte. Entonces, cuando se habla de la violencia escolar, también uno se enoja en el sentido de decir, nosotros no enseñamos violencia escolar. En todo caso, es violencia en las escuelas, porque la escuela es un poco el escenario donde la comunidad se manifiesta, se muestra, y con eso nosotros también tenemos que trabajar con esas situaciones. Así que ha sido un trabajo intenso y ahora que se han dado algunos casos más esporádicos, ya hay un poco más de tranquilidad respecto de cómo intervenir. También este martes de esta semana, estuvimos con todos los estudiantes de las escuelas secundarias orientadas y técnicas. Nos reunimos en la escuela secundaria número 6, más de 200 chicos, escuchándolos respecto de esta situación, pero también escuchándolos las propuestas. Y la verdad es que cuando los pibes hablan, proponen y dicen, los adultos deberíamos estar escuchando. Algunos a veces no escuchan, digo, uno lo evidencia. Y hay otros que sí, realmente están muy ocupados y preocupados. Pero los pibes dijeron, nosotros queremos cuidar, pero también queremos que nos cuiden. Nosotros queremos venir a la escuela todos los días. Nos preocupa que hay compañeros que la están pasando mal y no tenemos respuesta respecto de qué hacer con un compañero que tiene ideas horribles respecto de su vida, de no ver un futuro. La verdad es que los pibes dicen tantas cosas que si los adultos no nos hacemos cargo de eso, vamos a seguir pifiando en la educación, en estas cuestiones, ¿no? Digo, que no es una pérdida de tiempo sentarse a conversar con un estudiante. En secundaria se estuvieron dando estos días jornadas de convivencia que vienen pautadas por la dirección general y tienen que ser espacios realmente trabajados intensivamente. No es un cumplimiento normativo, tiene un sentido pedagógico, tiene que haber espacios donde salgan del aula, donde hagan otras actividades, donde se vean con otros compañeros, donde se puedan escuchar las cosas que les pasan. Bueno, no Claro es que sí. perder el tiempo, es ganar tiempo. Claro que sí. Diana, este espacio, desde la radio, el diario y todo lo que tenga que ver con medios de comunicación, las puertas abiertas para poder informar, acompañar, acercar alguna propuesta educativa y demás. Gracias por estar y bueno, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, tomo tu palabra y seguramente vamos a estar comunicadas permanentemente.